Este video lo vamos a destinar a apoyarles un poco en cómo llevar adelante el tutorial que les compartí respecto al uso de Tkinter, que es un programa para la construcción de interfaces gráficas de usuario, GUI por sus siglas en inglés, y que entrega bastantes detalles de cómo ir agregando cada uno de los elementos para construir interfaces gráficas siguiendo varios ejemplos muy básicos. Pero les voy a apoyar porque muchas veces, si aún no están tan familiarizados con la programación en Python, pueden tener algunas dificultades en cómo ir alojando el código o cómo ir integrando cada uno de los bloques de código para que hagan una tarea de conjunto. Vamos a ir apoyando entonces este tutorial trabajando desde Visual Studio Code. Tengo un área de trabajo vacía en Visual Studio Code. Vamos a hacer todos los pasos porque en este momento también debemos salir de los cuadernos de Jupyter y comenzar a trabajar directamente con archivos de Python, archivos .py, escritos como scripts. Para comenzar con esto, abrimos, hasta ahora no tengo ninguna entorno, ninguna carpeta abierta. Hemos cerrado todo lo que estaba abierto, por tanto ahora comenzamos abriendo una carpeta nueva. Yo trabajo dentro de una carpeta code. Aquí voy a crear una carpeta nueva que le vamos a llamar Tkinter Tutorial. Y dentro de esta carpeta iré alojando los archivos que vamos a crear. Entonces tengo una carpeta hasta ahora vacía, Tkinter Tutorial, donde vamos a agregar un primer archivo, un archivo de Python, que se va a llamar, le vamos a poner un nombre de inmediato, se va a llamar de la misma forma tkintertutorial.py. Si eso lo almaceno, tengo hasta ahora un archivo vacío que es donde vamos a crear nuestro código. Este archivo, lo voy a mirar, está alojado dentro de mi carpeta code, dentro de mi carpeta tkintertutorial, y por ahora lo identifica como un archivo de tipo desconocido. Si bien es un archivo .py, no tiene todavía el encabezado necesario para ser reconocido por el sistema operativo como un archivo de código de Python. Siempre que creamos un archivo que va a contener código de Python, debemos agregar un encabezado que es siempre el mismo, símbolo de gato, exclamación, slash, user, bin, environment, espacio, Python. Esta primera línea estándar le indica al sistema operativo que todo lo que hay escrito debajo debe ser interpretado como un código a ser ejecutado por el entorno de Python alojado en esa dirección del sistema. Guardamos y tenemos ahora un archivo que es reconocido, me cambió el icono y me dice que es reconocido como un código de Python y lo vamos a poder ejecutar como tal. Cada vez que ahora construyamos archivos fuera del entorno del Jupyter Notebooks, vamos a empezar creando los archivos con este encabezado. Ubíquenlo por ahí en un lugar visible para que ustedes puedan trabajar con él. Típicamente después del encabezado agregamos algunas líneas de comentario que describen lo que este archivo de código ejecuta. Este va a ser un ejemplo básico del uso de tkinter. Vamos a basarlo en la autoría de esta página que estamos utilizando como referencia. Y digamos que este es un archivo creado por mí. Me pueden contactar. Ok, inmediatamente después de las líneas de encabezado comenzamos el código. Simplemente basados en los ejemplos del tutorial, vamos a crear la primera ventana y sobre la misma ventana vamos a empezar a integrar nuevos elementos que se llaman widgets. Este es un primer ejemplo de una ventana. Lo voy a copiar y lo llevo a mi código de Python. Y vamos a ir explicando línea por línea lo que hace. La primera, por supuesto, importamos la librería tkinter, importamos todos los módulos que componen esta librería. Y luego se define una clase, vamos a ir enseguida con eso. El código de ejemplo, el código principal comienza aquí. Vamos a poner que aquí empieza el código principal. Lo primero que hace es
inicializar una ventana. Define una variable que se llama root, es el nombre que se le ha puesto, que es una instancia de TK. Este es un método de la librería tkinter que inicializa una ventana. Genera una app que va a ser una instancia de una clase llamada window que le envía como parámetro root, este es el elemento que acabamos de crear. Esta app window va a ser una instancia de una clase denominada window que tiene como entrada un frame. Un frame es un marco de referencia, es lo que va a construir la ventana y que se inicializa mediante esta estructura. Entonces, esto lo dejamos intacto. Ya decimos que para inicializar este método de inicialización dentro de la clase de window contiene como parámetro de entrada a la misma ventana. Este self va a representar aquí la ventana que estamos creando. Un parámetro master le designamos como vacío. Inicializamos con estos parámetros que son los necesarios para crear una ventana vacía. Ustedes pueden averiguar después en la documentación de la librería tkinter que hace cada uno de estos elementos, pero por ahora esta es la estructura necesaria para crear una ventana vacía. Hasta este punto hemos creado una ventana con el nombre de root que va a contener todos los elementos, parámetros, métodos y funciones que definamos dentro de la clase. Dentro de esta clase vamos a definir todos los siguientes elementos que vamos a integrarle. Por ahora, mi código principal simplemente inicializa la ventana, la crea, le agrega un título. Vamos a cambiarle el nombre al título de esta ventana. Vamos a llamarle ventana principal. Y luego muestra la ventana. Es decir, la crea como un elemento gráfico para poder interactuar con ella. Si yo ahora guardo este archivo y lo ejecuto, simplemente diciéndole que vamos a ejecutarlo como un archivo de Python, lo que vamos a tener es una ventana que se llama ventana principal con un tamaño predefinido y que aparece en una posición cualquiera de la ventana, de su ventana dentro del escritorio. Y este elemento lo vamos a utilizar para alojar otros objetos al interior, otros widgets, con los cuales vamos a interactuar, que es una de las funciones principales que tienen las ventanas, que es ser una interfaz de usuario para poder interactuar con nuestro código. Por ahora, esta ventana no tiene muchas propiedades, no hace nada, lo único que podemos hacer es minimizarla o cerrarla, pero vamos a ir a empezar agregando objetos y esto es lo que haremos en los siguientes minutos. Antes de pasar a agregar el primer objeto, veamos algunas otras propiedades que podemos cambiar en la ventana. Por ejemplo, si la ejecutamos nuevamente aparece en una posición cualquiera del escritorio. Queremos que tenga un tamaño y una posición que a nosotros nos interese. Por ejemplo, dado que la ventana se llama root, a root le podemos cambiar su geometría aprovechando el método geometry que está dentro de la librería tkinter. Digamos que va a tener 320 por 400 píxeles, un tamaño adecuado para trabajar en lo que vamos a hacer. Si ahora ejecutamos, ok, la ventana es más grande de la que era inicialmente, me permite ver el título completo, lo acá es bueno. Y no quiero que se abra en esta ubicación, porque si yo muevo mi ventana y lo ejecuto, va a tomar cualquier ubicación. No quiero que aparezca, como vamos a estar trabajando bastante con ella, quiero que aparezca en una posición definida. Si a este parámetro que le estamos dando a geometry, que dice 320 por 400 píxeles, le digo que aparezca en una posición más 200 más 200 píxeles, me va a generar que la ventana se inicia a 200 píxeles hacia la derecha y 200 píxeles hacia abajo de la esquina superior izquierda. Veamos eso. Allí apareció ahora la ventana y ustedes pueden poner ahí una posición que consideren más adecuada para hacerlo. A mí me parece que de la misma forma que aparece con las listas, si en lugar de números positivos ponemos números negativos, lo hacemos en función de la esquina inferior derecha.
le digo menos 0. Menos 0 me lo voy a ubicar exactamente en la esquina inferior derecha. Y esa es una posición que a mí me parece adecuada para trabajarla. Entonces ahora la ventana siempre va a aparecer exactamente en esta posición. Son primeros cambios que ustedes pueden ir explorando para ir mejorando su interfaz gráfica. Por ahora, dejémoslo así para pasar a agregar los primeros elementos. Después del tutorial, de la primera tutorial que indica cómo crear una ventana, el siguiente tutorial me dice cómo agregar botones. Y aparecen un ejemplo de cómo agregar unos primeros botones. Bueno, basado en este ejemplo, vamos a agregar también nosotros un primer botón para que haga algo dentro de nuestra ventana. Todos los objetos que se van a crear ya no se van a ejecutar dentro de este lazo principal. Este código principal es el que ejecuta el script de Python cuando se inicializa. Y dentro de este script, la línea que crea la ventana es realmente esta, que es cuando se crea una aplicación que llama a la clase window y dentro de esa clase se inicializa una instancia con todas las características que a continuación se van a definir. Significa que es este método init que está dentro de la clase de window la que define cuáles van a ser las características de la ventana y por tanto es aquí donde debemos crear todos los objetos que va a contener esa ventana inicial. Aquí por tanto es donde vamos a crear un primer botón, pero para crear un primer botón tenemos que tener un lugar donde alojarlo. Entonces creamos un contenedor para otros widgets. Hay varios tipos de contenedores, pero todo esto tiene que alojarse dentro de esta ventana, dentro de este marco frame. Por tanto, donde lo vamos a crear es en self.pack. Y los parámetros que vamos a darle es que field va a ser boot, son los parámetros adecuados para poder contener adecuadamente los objetos que le vamos a ir insertando. El widget pack me va a permitir, el contenedor de tipo pack me va a permitir manejar todos los objetos al interior y darles las ubicaciones específicas en píxeles de manera mucho más libre que otros, así que este es el que vamos a utilizar para esta parte. Una vez que hemos creado el contenedor, agregamos un botón. Hay varias formas de agregar un botón. Una forma adecuada para poder ubicarlo siempre por su nombre es decirle que ese botón pertenece a esta ventana, significa que es self, punto, el nombre que le vamos a dar al botón, voy a poner un botón exit. Este es el nombre que le estamos dando al botón y ese le decimos que es una instancia de tipo button, donde el primer parámetro es self, siempre dentro de los métodos que se crean al interior de una clase, el primer parámetro será self. Luego le vamos a dar un texto, el texto que es el que va a mostrar el botón, se va a decir cerrar. Y por ahora lo vamos a dejar así, solamente le damos una ubicación. Si solamente hacemos eso, lo que vamos a tener es un botón creado, pero que aún no es visible. Para que sea visible, a self.exitButton, que es el botón que acabamos de crear. Este es su nombre completo, self.exitButton. Le vamos a dar una ubicación, place, con X, por ejemplo, 130 píxeles en X, y en Y, 300 píxeles en Y. Ahora sí, el botón es visible. Lo ubicó 130 píxeles a la derecha de la esquina superior. Las coordenadas X positivas se miden hacia la derecha, por tanto son 130 píxeles hacia la derecha, y las coordenadas Y se miden hacia abajo de esta esquina. El botón cerrar hasta ahora no hace nada,
puesto que no tiene ninguna función, ningún método asociado a él. Para agregarle una función, le agregamos un command, y command igual le debemos que dar el nombre de la función que se va a asociar a la ejecución del botón. Y ese método se va a llamar self porque va a pertenecer a esta misma ventana. .exit window, le vamos a llamar así a la función. Esa función hasta ahora no existe, no la hemos creado, tenemos que crearla. ¿Dónde se crean las funciones que pertenecen a self? Se crean al interior de la clase. En la misma línea del método init, al mismo línea de indentación del método init, aquí debemos crear entonces una función def, un método que se va a llamar exit window. Es el nombre que le estamos dando. Estamos haciendo coincidir este nombre de la función que se va a ejecutar cuando se active el botón con la definición que estamos haciendo. Un método, una función que se define dentro de una clase, siempre debe llevar como primer parámetro self, porque indica que pertenece a esta instancia de clase. Entonces, y lo único que va a contener esta definición de parámetros será exit. Entonces aquí agrego un comentario que dice que definimos el método salir. ¿Qué hemos hecho? Al botón que habíamos creado previamente le agregamos un comando que es self.exitWindow. El self significa que pertenece a este objeto que estamos creando, a esta instancia de la clase. ExitWindow es el nombre del método que se va a ejecutar, de aquella función que se va a ejecutar al presionar el botón, y ese método hay que definirlo. Lo definimos con la palabra clave def. Aquí está el nombre de la función. Como único parámetro ingresa self, que es la misma ventana, y lo único que ejecuta esta función es exit, una palabra clave que indica simplemente salir, cerrar la ventana en este caso. Si ejecutamos el código nuevamente, tenemos nuestro botón que está creado en la posición que le indicamos, pero ahora al presionar cerrar, la ventana se cierra. El comando que le hemos agregado genera un llamado a un método, el método exitWindow, y el método exitWindow hace que se cierre la ventana. Tenemos ahora un código que me crea una ventana y tengo la opción de cerrarla con un botón. Es todo lo que tenemos hasta ahora. Sigamos con el tutorial. El tercer ejemplo que nos entrega el tutorial es crear menús. Crear menús significa crear un tipo especial de widgets que funcionan de la misma forma que funcionan los menús de cualquier programa, donde tenemos la posibilidad de desplegar distintas opciones y hacer llamados a funciones dependiendo de la tarea que queremos realizar. Para crear un menú dentro de esta aplicación que hasta ahora únicamente contiene un botón, vamos a crear en primer lugar en el nivel principal, en el nivel del master, que es el nivel principal de la ventana, y luego un menú secundario para mostrar esta forma de menús desplegables que se pueden realizar. Partamos creando un menú principal. Como esto se debe realizar al momento de inicializar la ventana, entonces el lugar para crear ese menú es en el método init, en el método de inicialización. Después de haber inicializado lo fundamental, que es crear la ventana, el frame, y darle el nombre de master a ese frame, vamos a crear un menú principal. El nombre que le vamos a dar a ese menú es main menu. Ese es el nombre que le estamos asignando. Y le decimos que main menu es una instancia del tipo menú. Como parámetro contiene self, que es esta ventana, punto master. Significa que este menú lo estamos creando en este lugar.
lo estamos creando dentro de la ventana, en la parte principal de la ventana. Pero además de crearlo, hay que asignarlo. Entonces, a esta ventana, a self.master, a esta ventana le vamos a configurar un menú, y el menú que le vamos a asignar a esta ventana principal es este que acabamos de crear, main menu. Si ejecutamos, en este momento el menú está creado, pero no contiene nada. Simplemente ahí aparece ahora como una doble línea que no contiene ninguna información. ¿Qué información le vamos a asignar? Eso lo tenemos que hacer en un menú secundario. En este menú secundario vamos a introducir un nuevo menú. A este menú secundario, a este primer menú secundario que vamos a crear, le vamos a llamar menú config. Le voy a llamar así porque lo utilizaremos para hacer configuraciones. Y menú config es un elemento de tipo menú que pertenece a main menu. Entonces he creado un nuevo menú que se llama menú config y que pertenece a main menu. Y a este menú secundario le vamos a dar opciones. Este menú config le vamos a decir un add commands. El add command le va a agregar un objeto, un elemento, que en este caso una etiqueta que se llama opción 1. Simplemente ese va a ser el texto que va a tener esa etiqueta. Y le vamos a agregar un segundo elemento. Vamos a ver enseguida qué efecto tiene esto. A menú config.add commands le agregamos un segundo comando con otra etiqueta, y esta etiqueta va a decir salir. Creamos un menú, le agregamos dos comandos y ahora tenemos que añadirlo al main menu. Entonces se agrega este elemento que acabamos de crear, se agrega al menú principal. A main menu, ahí es donde lo vamos a agregar. A main menu, add cascade, ese es el nombre de la instrucción que necesitamos generar. Va a tener una etiqueta y el menú que le voy a agregar será el que quedó recientemente creado, el menú config. ¿Qué dicen todas estas líneas? Hemos creado un menú secundario que se llama menú config. Ese menú secundario pertenece al menú principal. A ese menú secundario, menú config, le agregué dos líneas de comando, opción 1 y salir. Y una vez que se ha creado, lo agregamos al menú principal, al main menu, lo agrego como cascada con una etiqueta, bajo una etiqueta que se dice opciones, y que le agrego el menú config que acabamos de crear. Si ahora ejecutamos, me apareció dentro del main menu esta etiqueta que se llama opciones, y dentro de estas opciones aparecen opción 1 y salir, que son los dos comandos que se le agregó a este menú secundario. El menú principal es esta línea que está acá arriba, el menú secundario es lo que se despliega. Por supuesto, estos botones hasta ahora no hacen nada. Simplemente se ha creado un menú para asignarle tareas a cada una de estas opciones. Lo que tenemos que hacer es agregarles comandos de ejecución que dirijan a determinada función. Así como lo asignamos una función al botón de cerrar, que era cerrar la ventana, y la función de cerrar la ventana se ejecuta mediante este método exit window, a la función salir, por ejemplo, a la línea que define la opción de salir, le voy a agregar asimismo un comando. El comando va a ser este mismo método exit window. Ese método exit window pertenece a la ventana, esto es, pertenece a self.exitWindow. Self.exitWindow es el llamado a este método, que lo único que hace es cerrar la ventana. Pero ahora entonces tengo también que el menú opciones, la opción 1 no hace nada porque no le he hecho ninguna función, pero la función 2 cierra la ventana.
Para cerrar la ventana lo puedo hacer desde el botón de cerrar o lo puedo hacer desde la función de salir. Sigamos complementando nuestra aplicación. El tutorial, como tercer elemento, nos muestra cómo agregar etiquetas. Etiquetas son elementos que contienen texto dentro de la ventana. El ejemplo que aparece en el tutorial permite agregar texto estático o permite agregar texto dinámico, como para hacer un reloj en este caso. Basado en esta idea, les muestro cómo agregar estos elementos a la ventana que tenemos creada hasta el momento. Partamos agregando etiquetas estáticas. ¿Dónde queremos que aparezca la etiqueta? Queremos que aparezca dentro de la ventana que hemos creado. Significa que las etiquetas deben estar creadas al momento de inicializar la ventana. Por tanto, dentro de la función del método que inicializa la ventana, dentro de este método debo crear las etiquetas. Vamos a agregar etiquetas. Para que sea fácil, nuevamente, como lo hemos hecho hasta ahora, para que sea fácil de encontrar las etiquetas después, sobre todo cuando tenemos muchos objetos, la vamos a agregar dentro de la ventana como una parte de este. Significa que dentro de self, que es esta ventana, creo una etiqueta que se llama label 1, simplemente le vamos a poner así, ese es su nombre, y esa self.label1 será una etiqueta, un elemento de tipo label que pertenece a master y que va a tener un texto que va a decir esta es una etiqueta. Como todo objeto que creamos, no basta crearlo, sino que hay que ubicarlo dentro de la ventana con sus coordenadas. Self.label1.place le vamos a dar la ubicación en coordenadas xy, x igual 70 píxeles, y igual 110 píxeles, nos va a ubicar la etiqueta en esta posición. Este es un texto estático. ¿Lo podemos después cambiar como texto? Claro que sí, y eso lo vamos a hacer ahora de inmediato para mostrar cómo agregar texto en forma dinámica. Creemos una segunda etiqueta para hacer esto. Lo voy a agregar aquí a continuación para que quede ordenado. Self.label2 es una etiqueta que pertenece a master y su texto inicial va a contener la hora en la cual la ventana se va a abrir. Voy a decir, entonces voy a hacer esto como un llamado a una función self.getTime, ese es el nombre de la función que voy a crear. Self.getTime hasta el momento no existe, tenemos que crearla. Va a ser una función que obtenga la hora desde el sistema. Para hacer eso vamos a tener que importar la librería time. Lo hacemos al principio del programa. Importamos la librería time y defino el método getTime que me va a obtener la hora en este momento. Definimos, por tanto, una función, un método que se llama getTime. Como todo método dentro de una clase, debe tener el parámetro self. ¿Y qué va a tener este método? Simplemente creo una variable now, tomando la librería time, la función strftime, con formato de hora, minuto, segundo. Esto lo hemos visto antes, por lo tanto es este el formato que voy a tomar. Entonces now va a tener la hora en el formato hora, minuto, segundo cuando se llame esta función. Cada vez que se llame esta función va a devolver la hora actual. Para que eso lo haga tengo que hacer que retorne now. Entonces creo una variable que almacena la hora actual en formato hora, minuto, segundo y devuelve la hora actual como resultado. Puesto que lo que sale queda en formato de texto, cuando llame a la función label2, el texto va a contener la hora, minuto, segundo. Una vez creada, claro está, me falta ubicarla. Cell.label2.place, le damos las coordenadas donde lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar debajo de la etiqueta anterior, x igual 70 píxeles. La anterior tenía i110, a esta le vamos a dar i
200. Si ejecuto esto, lo que obtengo entonces es dos etiquetas. Esta es una etiqueta y la segunda que contiene la hora, minuto, segundo cuando la ventana se abrió. Si la vuelven a abrir, el texto va a tener otro contenido. Démosle un poco de formato a este texto, que también es posible y se los muestra el tutorial. Para cambiar el color del texto, FG. FG y pueden escribir ustedes con palabras cuál es el color, en este caso verde. Existen otros códigos, ustedes lo averiguan en la documentación para saber cómo cambiarlo. Y puede cambiar la fuente también. Y la fuente se entrega como una tupla, donde el primero es el nombre de la fuente, Helvética, y el segundo, separado por coma, el tamaño de la fuente. Con Helvética 18 en color verde va a aparecer la hora en este momento actual. Quedó un poco abajo en 200 píxeles, dejémoslo en 150 para que se vea un poco más estéticamente bonito. Y lo que dice esta etiqueta, le cambiamos entonces, para cambiarle el texto, vamos a decirle que esta es la hora actual. De esta forma vamos creando aplicaciones. Tenemos un menú que nos da la opción de salir, la opción 1 hasta ahora no hace nada, y tenemos un reloj que me está mostrando la hora a la cual se abrió la ventana. Pero como tengo un método que me obtiene el tiempo en el formato hora, minuto, segundo, cada vez que lo llamo la función, bien podría yo crear un botón, otro botón, que me permita transformar esto en un reloj. Solamente para poner en práctica y darles una última idea de cómo crear aplicaciones que se vayan integrando con usos un poco más entretenidos, vamos a crear un segundo botón y transformar nuestra aplicación en un reloj. Creamos un segundo botón. Este botón pertenece a Self. Le vamos a llamar Clock Button porque va a ser para el reloj. A Clock Button es un elemento de tipo button. Pertenece a Self. El texto que va a contener será activar reloj. Y lo vamos a ubicar. Luego me preocupo de su función. Lo voy a ubicar encima del otro botón. Self.clockButton.place. Ahí está, le doy la ubicación. X, la misma ubicación que el otro botón, igual 130. Y un poquito más arriba que el otro botón, 200. Con eso creo un botón nuevo, pero que aún no hace nada. Para que haga algo, le tengo que dar un comando. Así ustedes ya van entendiendo cuál es la idea de ir creando los objetos y dándoles funcionalidad. El comando le doy el nombre de la función que va a ejecutar la tarea. La función pertenece a la ventana, por tanto es self.clock. Así le vamos a llamar. Self.clock. Y la función clock hasta ahora no existe, hay que crearla. Lo creamos con def fuera de la inicialización a la altura de las definiciones de métodos de la clase. Ahí creamos el método clock. Un método siempre va dentro de una clase, siempre parte por self como parámetro, siempre debe contener self como parámetro. Y voy a hacer una siguiente funcionalidad. Al mismo botón va a cumplir las tareas de activar o desactivar el reloj. Para eso voy a crear una variable, y aquí aparecen cosas nuevas que van a empezar a integrarse con lo que ustedes saben desde antes. Voy a crear una variable de tipo booleana que se va a llamar clockOn. La variable comienza con en falso. Cuando se crea la ventana, estoy creando una variable que se llama clockOn y que comienza como una variable en falso. Cuando se activa el botón que va a activar el reloj, entonces pregunto, esta variable clockOn pertenece a la ventana. Por tanto, su nombre completo es self.clockOn. Si self.clockOn es falso,
lo que va a hacer este botón es activarlo. Self.clockOn igual true. Voy a cambiar el texto del botón. En lugar de activar el reloj, va a decir desactivar reloj, porque ya lo he activado. Por tanto, a este botón le voy a cambiar la etiqueta, el texto. Aquí le voy a cambiar a self.clockButton. A este objeto, fíjense cómo estoy interactuando, a self.clockButton.configure. Le voy a decir que su texto ahora va a ser desactivar el reloj. Y voy a llamar a la función, voy a llamar a una función nueva que voy a crear, que se va a llamar .updateClock. Y este updateClock lo que va a hacer es cambiar el número, volver a leer a la hora actual y cambiar el número que aparece en la etiqueta de reloj. Lo vamos a hacer enseguida. Por ahora, else, ¿qué pasa si el clock on estaba activo? Bueno, lo desactivo. Si estaba activo, lo vamos a desactivar y voy a volver a cambiar el texto del botón a su texto original de activar el reloj. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando presiono el botón. Cuando presiono el botón, reviso si es que la variable de clock on estaba activo o desactivo. Si estaba desactivado, como inicia la ventana, lo activo y cambio el texto del botón a desactivar el reloj. Llamo a una función que aún no he creado, pero que la voy a crear de inmediato, que es activa el reloj, actualiza la hora, y si no, desactivo y vuelvo al mensaje del reloj, del botón, a su mensaje original. De inmediato voy a completar la funcionalidad para que se entienda lo que estamos haciendo. Voy a crear el método updateClock, que es el que me falta. Rápidamente definimos esta función updateClock. El parámetro es self. Y esta función updateClock lo único que va a hacer es que la etiqueta, el label 2, el self.label2, voy a cambiar el texto. Configure texto será, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a leer la hora. Significa getTime. Self.getTime. El texto de la etiqueta 2 va a cambiar a la hora actual, a la hora en que voy a leer el valor. Y lo va a hacer una vez, pero si la bandera, el self.clockOn, esta variable que hemos creado al principio, está activa, entonces voy a hacer una lectura nuevamente de la misma función después de 1000 milisegundos. Voy a volver a llamar a esta misma función. Quiero que se tomen un minuto para entender todo el código que acabamos de crear. Vamos a mostrar de inmediato el resultado, pero se los explico para que ustedes lo lean y lo sigan. Es importante que ya sean capaces a esta altura de interactuar con todas estas instrucciones, incluso recursivas, que aparecen en Python. Esto parte aquí. En el botón activar reloj que hemos creado se llama a la función clock, al método clock. El método clock revisa si la variable clockOn, que es una variable booleana, está activa o no. Si está desactivada, la activa y le cambia el texto al botón y actualiza el reloj. Llama a la función updateClock. La función updateClock, a su vez, cambia el texto de la etiqueta. Vuelve a escribir la hora, pero la hora actual, la hora en que ha sido llamada esta función. Y revisa si la variable se mantiene activa. Si la variable se mantiene activa, después de 1000 milisegundos, dentro de la ventana vuelve a activarse la misma función. La misma función, la función updateClock se llama a sí misma. Esta se llama la función recursiva. Si se cumple esta condición, la función updateClock se va a estar repitiendo en su llamado en forma recursiva.
Y esto se va a mantener hasta que self clock on se mantenga activa. ¿Y quién la desactiva? Lo único que lo puede desactivar es el botón activar reloj, que va a desactivarla una vez que eh, se pulse por segunda vez. Veamos estos funcionamientos. Abre con todas las opciones que teníamos antes y con el botón activar reloj. El botón activar reloj, si ahora lo presiono, empieza a ocurrir todo esto que le estamos comentando. El texto cambia a desactivar el reloj y se llama la función update clock. Como la función update clock se está ejecutando con la variable clock on activa, entonces esta función se está ejecutando cada 1000 milisegundos, cada un segundo. Y la hora, por tanto, está actualizándose cada un segundo. Si vuelvo a presionar desactivar el reloj, este botón ahora pasó por esta parte, desactivó la variable y por tanto ahora la actualización automática de la etiqueta no se está realizando. Es un funcionamiento que puede resultar un poco confuso, pero que es importante para que puedan ustedes ir observando la forma en que los distintos elementos son capaces de interactuar. Cada uno de estos elementos actúa por separado. Cada uno de estos elementos realiza únicamente la función para la cual ha sido creado. Pero cuando empezamos a hacer interacciones y empezamos a cruzar funciones unas con otras, tenemos la posibilidad de crear funcionamientos muy interesantes y los invito a que empiecen a explorar este tipo de funcionalidades en la creación de interfaces de usuario en Python y por supuesto a seguir ejercitando con el código, con la lectura y la interpretación de los códigos de Python. Hemos pasado por algo nuevo en esta ocasión. Estamos trabajando también directamente desde los scripts de Python. Hemos visto que para crear funcionalidades relativamente simples aún, empiezan a aparecer varias líneas de código. Y si vamos entendiendo qué hace cada una línea de código, vamos a ser capaces de interpretarlo y ir haciendo ajustes y correcciones cuando nos encontremos con problemas. Pero lo importante es que puedan ustedes ahora seguir explorando, hacer sus propios cambios y empezar a integrar otros objetos a fin de poder ir conociendo mejor las formas y las herramientas que les entrega Tkinter para la construcción de la interfaz de usuario que utilizarán en sus proyectos futuros. Así que estén muy bien con esto, que les resulte todo y nos seguimos encontrando.